El análisis es una herramienta fundamental en el proceso de conocimiento. Es por eso que en la formación del pensamiento crítico es indispensable que entendamos cómo se lleva a cabo un análisis y cuáles son los diferentes tipos de este. Vamos a empezar con una definición. El análisis es dividir el objeto de estudio, o sea, un todo, en cada una de sus partes. Y ahora veremos estas presentaciones como ejemplo. Existen diferentes tipos de análisis y estos se organizan de acuerdo a criterios ya establecidos. Podemos ver en esta lista cuáles son los criterios para los tipos de análisis. 1. Por sus partes o elementos, es decir, la forma más simple de análisis. Dividimos un objeto de estudio en las partes más importantes que lo componen. Por ejemplo, una mesa está compuesta por la superficie, las patas y los soportes. Tenemos estas partes que nos conforman una mesa y sabemos identificarlas y podemos armarlas o reorganizarlas. 2. De acuerdo a sus funciones o usos. Dentro de un objeto de estudio existen diferentes elementos que tienen funciones o usos en común. Por ejemplo, en una casa tenemos diferentes partes o cosas. Como objeto de estudio la casa interviene todo lo que en ella está. Pero si analizamos las sillas, podemos ver que es un elemento en donde nos podemos sentar, pero tenemos diferentes formas o artículos en los que nos podamos sentar, como bancos, sillones, algún soporte que nos permita estar cómodamente sentados. Esto es una función específica de todos esos artículos para un uso común. 3. Por sus cualidades o características. Podemos organizar y analizar diferentes elementos compuestos por materiales de la misma forma o de la misma materia, por llamarlo de alguna manera. Todos los objetos que son de madera o de plástico, los que tienen vidrio o los que tienen cartón. Estas características les dan cualidades específicas a cada uno de los objetos de estudio. Por sus relaciones. Existen diferentes tipos de relaciones. Estas pueden ser de orden y son ascendentes o descendentes. Damos una prioridad al orden en el análisis del objeto de estudio. Por sus relaciones de semejanzas y diferencias. ¿A qué se parece? ¿Con qué lo comparo? ¿Cómo puedo obtener información adicional a partir de una comparación o semejanza del objeto de estudio? Por sus relaciones de causa y efecto. Si yo analizo un objeto de estudio, puedo determinar cuál es el efecto que causa la alteración de este, cuál es la causa que lo produce y cómo puedo controlarla. El análisis de estructura es uno de los análisis más complejos. En él se requieren tener dibujos, bocetos o planos. Estos nos permiten ir armando todo un objeto de estudio a partir de cada una de sus partes y tener una visión clara de lo que se espera producir. Distingue las etapas o subetapas de las acciones relacionadas con los objetos, las situaciones a analizar y cómo podemos organizarlas para darles un mejor uso. Estas comparaciones requieren de una preparación, de una ejecución y de una evaluación. En el proceso del análisis debemos siempre estar conscientes de lo que esperamos del análisis, cómo lo vamos a dividir, cómo vamos a diseñar un objeto, qué material se debe utilizar y qué herramientas son las apropiadas para este análisis. No es lo mismo analizar un objeto físico, como hemos dicho, una mesa o una silla, que un texto literario. En él debemos dividir cada una de las partes, ya sean personajes, contextos, autores, tramas, etc. Por su ejecución. Si dentro de nuestro análisis pretendemos fabricar un objeto nuevo para el estudio, debemos tener un orden en cada una de las piezas o elementos que van a conformar este objeto. Y por último, siempre debemos tener presentes la evaluación. Al hacer un análisis esperamos un resultado
y este resultado es la conjetura o la unión de todos los elementos del análisis que nos permiten tener una claridad en el proceso. Como hemos visto, el análisis forma parte importante en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Debemos aprender a seccionar y seleccionar toda la información para lograr un mejor entendimiento y comprender de esta manera el análisis en la aplicación de un juicio.